Maria, dem Kinderlieb aus allen deinen Segen. Das ist eine das ist Weihwasser. Das ist Weihwasser. Wüsstest du das Weihwasser? Ja, wenn du schön leben kannst, habe der Liebe. Sag die Wahrheit. Sag alles, was du zu sagen hast. El exorcismo de Anneliese Michel. Hace casi 50 años, en una pequeña localidad de Baviera, ocurrió lo que muchos consideran uno de los casos modernos más escalofriantes de exorcismo. La historia de Anneliese Michel, una joven que murió después de someterse a casi un año de rituales religiosos y cuyo final abrió un debate entre la medicina, la religión y la justicia. Hoy voy a contarte paso a paso qué pasó realmente, los hechos médicos, las sesiones de exorcismo, el juicio y las preguntas que todavía casi medio siglo después siguen sin respuesta. Hace casi 50 años, en una pequeña localidad de Baviera, ocurrió lo que muchos consideran uno de los casos modernos más escalofriantes de exorcismo. La historia de Anneliese Michel, una joven que murió después de someterse a casi un año de rituales religiosos y cuyo final abrió un debate entre la medicina, la religión y la justicia. Hoy voy a contarte paso a paso qué pasó realmente, los hechos médicos, las sesiones de exorcismo, el juicio y las preguntas que todavía casi medio siglo después siguen sin respuesta. Anneliese Michel nació en 1952 en la región alemana de Baviera. Su verdadero nombre era Anna Elisabeth Michel. Fue criada en una familia católica profundamente devota, donde la culpa, el pecado y la fe eran temas constantes. Era una niña tranquila, aplicada y religiosa, hasta que algo cambió para siempre. A los 16 años, mientras se encontraba en el colegio, sufrió su primera convulsión. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. Desde ese momento su vida se convirtió en una pesadilla. Las crisis se repetían, los medicamentos no hacían efecto y poco a poco empezó a cambiar. Dejó de ser la joven alegre que todos conocían y comenzó a mostrar signos de depresión, aislamiento y miedo. Con el tiempo empezó a tener visiones. Decía ver caras deformadas, rostros demoníacos que la observaban desde las sombras. Decía escuchar voces que la insultaban, que la atormentaban día y noche. Voces que le decían que estaba condenada, que debía morir. Los médicos le recetaron antiepilépticos como Tegretol y fármacos psiquiátricos, pero nada funcionaba. Mientras la ciencia fallaba, la fe se fortalecía. Y así nació la idea de que no era una enfermedad, sino una posesión. Durante los años 70 en la Alemania rural, la religión seguía siendo un pilar poderoso. Cuando la medicina no ofrecía respuestas, muchas familias recurrían a lo espiritual. Y los Michel no fueron la excepción. Anneliese comenzó a mostrar un rechazo absoluto hacia lo sagrado. No podía entrar a una iglesia sin retorcerse. El agua bendita le causaba dolor. Decía que las imágenes de Cristo le ardían en la piel. Sus amigos y profesores estaban aterrados. A veces hablaba con una voz profunda y masculina, completamente diferente a la suya. Otras veces decía que veía sombras horribles en los rincones de su habitación. Llegó a afirmar que estaba poseída por varios demonios, entre ellos Lucifer, Caín, Nerón, Judas, Hitler y un sacerdote apóstata. Se dice que en los momentos de crisis su fuerza era inhumana. 4 hombres adultos necesitaban sujetarla para evitar que se autolesionara. El olor que despedía su cuerpo se volvió insoportable. Testigos decían que era un hedor a quemado, a heces, a carne podrida. Y lo más aterrador, ese olor aparecía incluso cuando ella no estaba presente. En 1975, tras años de tratamientos fallidos, la familia solicitó ayuda a la iglesia. El obispo de Wurzburgo autorizó oficialmente un exorcismo, siguiendo el antiguo ritual de Rituale Romanum. 2 sacerdotes fueron asignados, el padre Ernst Alt y el padre Arnold Renz. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se realizaron 67 exorcismos, algunos de hasta 4 horas de duración. Cada sesión era una batalla entre lo visible y lo invisible.
Durante los rituales, Anneliese gritaba con voces múltiples, gruñía como animal, hablaba en latín y profería blasfemias imposibles de repetir. Las grabaciones aún existen. En ellas se escuchan gruñidos, risas macabras, voces masculinas superpuestas y frases que hielan la sangre. Los sacerdotes aseguraron que los demonios hablaban a través de ella, que cada voz tenía una identidad diferente, que discutían entre sí dentro de su cuerpo. Su cuerpo comenzó a deteriorarse rápidamente. Dejó de comer, se arrodillaba y golpeaba el suelo cientos de veces al día hasta romperse las rodillas. Sus huesos estaban tan frágiles que apenas podía mantenerse en pie. Con el paso de los meses, Anneliese dejó de parecer humana. Su rostro se hundió. Su mirada estaba vacía. Las fotografías de esa época muestran a una joven irreconocible, con los pómulos hundidos y los labios partidos. Comía insectos, arañas e incluso carbón. Bebía su propia orina. Mordía a los familiares que intentaban acercarse. Dormía en el suelo, rezando entre gritos, y decía estar pagando por los pecados del mundo. Los vecinos escuchaban los alaridos durante la noche. Decían que los animales del pueblo actuaban extraño cuando pasaban cerca de su casa. Los perros ladraban sin parar. Los gatos se escondían. Algunos testigos aseguraron ver sombras moviéndose dentro de su habitación. Otros afirmaron escuchar gruñidos y risas cuando la joven estaba completamente sola. A medida que el exorcismo continuaba, la línea entre enfermedad mental y posesión se desvanecía. La medicina la había abandonado. La iglesia la estaba destruyendo. Y su cuerpo ya no resistía más. El 1 de julio de 1976, después de casi un año de exorcismos, Anneliese Michel murió en su casa. Tenía apenas 23 años, pesaba 30 kilos. Estaba deshidratada, demacrada, con los huesos rotos y la mirada perdida. Su última frase, según los sacerdotes, fue: «Reza por mí, mamá». La autopsia fue devastadora. Mostró fracturas en las rodillas, signos de inanición y una neumonía severa. El informe médico concluyó que había muerto por malnutrición y deshidratación, pero para su familia fue el demonio quien la mató, no el abandono. El caso se convirtió en un escándalo nacional. En 1978 comenzó el juicio contra los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes que participaron en los rituales. El tribunal tuvo que responder una pregunta perturbadora. ¿Habían asesinado a su hija por fanatismo religioso o habían intentado salvar su alma? Durante el juicio se escucharon fragmentos de las grabaciones del exorcismo, voces guturales, blasfemias, risas diabólicas. El público quedó horrorizado. La defensa alegó que Anneliese pidió los exorcismos por voluntad propia, que ella creía firmemente estar poseída y que deseaba liberarse. Pero la fiscalía sostuvo que había sufrido un grave abandono médico. El veredicto fue claro: negligencia. Los padres y sacerdotes fueron condenados por homicidio involuntario. Recibieron penas leves, pero el impacto moral fue enorme. El caso de Anneliese Michel cambió las leyes de la Iglesia alemana. Desde entonces, los exorcismos quedaron estrictamente regulados y solo pueden realizarse con supervisión médica. Después de su muerte, la tumba de Anneliese se convirtió en un lugar de peregrinación. Hasta hoy, personas de toda Europa la visitan. Algunos la consideran una mártir, otros una víctima de la locura y el fanatismo. Las cintas del exorcismo circularon entre creyentes y escépticos, alimentando el misterio. Películas como El exorcismo de Emily Rose y documentales de investigación se basaron en su historia. Pero lo más inquietante es que muchos aseguran que el mal no terminó con su muerte. Vecinos afirman que en las noches frías todavía se escuchan gritos provenientes del cementerio de Klingenberg, que su tumba desprende un olor extraño y que las flores que se colocan sobre ella a veces aparecen marchitas a la mañana siguiente. El caso de Anneliese Michel no dejó respuestas limpias. Dejó preguntas que nos persiguen hasta hoy. ¿Hasta dónde puede llegar la fe cuando la ciencia falla? ¿Hasta qué punto la mente puede crear su propio infierno? Y si ambos mundos, el espiritual y el médico, hubieran trabajado juntos, ¿se habría podido salvar? Quizás nunca lo sepamos, pero algo es seguro. Su historia sigue siendo una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el miedo, la religión y la desesperación se mezclan. Anneliese Michel murió creyendo que su sufrimiento redimiría a otros, y quizá de alguna forma así fue, porque su historia nos recuerda el límite más oscuro del alma humana.
donde la fe y el terror se confunden y la línea entre lo divino y lo maldito se borra para siempre. Si te ha gustado este relato, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué piensas tú. ¿Fue realmente una posesión demoníaca o una enfermedad mal comprendida? Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, hay historias que no deberían ser contadas, pero nosotros las contamos igual.